¿Alguna vez te has detenido a pensar que el Hijo de Dios lloró? No una, ni dos, sino 3 veces registradas en las Escrituras. Hoy quiero conversar contigo sobre algo que puede transformar por completo la forma en que ves tus propias lágrimas, tus propios momentos de dolor e incluso tu relación con Dios. Porque existe algo profundamente revolucionario y consolador en las lágrimas de Jesús que la mayoría de nosotros nunca se ha parado a contemplar de verdad. Imagina por un momento la escena. El creador del universo, aquel que habló y las estrellas vinieron a la existencia, aquel que con un soplo dio vida al primer hombre, aquel que tiene el poder de controlar tempestades y resucitar a los muertos, derramando lágrimas. No lágrimas de cocodrilo, no lágrimas fingidas, sino lágrimas reales, profundas, que brotaron de lo más íntimo de su ser. Lágrimas que revelaron algo sobre el corazón de Dios que quizás nunca antes habías considerado. Vivimos en un mundo que nos enseña a esconder nuestras emociones. Desde pequeños oímos frases como, no llores, sé fuerte. Las lágrimas son señal de debilidad. Construimos muros alrededor de nuestros corazones. Usamos máscaras para ocultar nuestra vulnerabilidad. Fingimos que todo está bien cuando por dentro estamos hechos pedazos. Y entonces, cuando abrimos la Biblia, nos encontramos con algo que desafía por completo esa mentalidad. Nos encontramos con Jesús llorando. Y no estoy hablando de un llanto silencioso, de lágrimas discretas que resbalan por el rostro sin hacer ruido. Las Escrituras nos revelan que Jesús lloró de forma intensa, profunda, con gemidos que venían de lo más hondo de su alma. Cuando estaba ante el sepulcro de Lázaro, la Biblia dice que Jesús se estremeció en espíritu y se conmovió profundamente, y lloró. La palabra original en griego no describe un llanto contenido, sino un llanto que brotó de la compasión más pura y del amor más profundo. ¿Puedes imaginarte esa escena? La gente a su alrededor quedó impresionada. Dijeron, mirad cómo lo amaba. Vieron en las lágrimas de Jesús no debilidad, sino amor. No derrota, sino compasión. No desesperación, sino empatía divina. Y eso lo cambia todo sobre cómo debemos ver nuestras propias lágrimas. Porque, fíjate bien, Jesús sabía que iba a resucitar a Lázaro. Él tenía poder sobre la muerte. Sabía que en pocos momentos aquel hombre estaría vivo de nuevo, abrazando a sus hermanas, riendo, conversando. Jesús lo sabía, y aún así, lloró. ¿Por qué? Porque vio el dolor de las personas que amaba. Sintió el peso del sufrimiento humano. Se conmovió con la realidad presente, aún sabiendo de la victoria futura. Esto me conmueve profundamente, y espero que te conmueva a ti también. Significa que Jesús no es un Dios distante, frío, indiferente a nuestro sufrimiento. Significa que cuando estás pasando por el valle más oscuro de tu vida, cuando las lágrimas parecen no tener fin, cuando el dolor te oprime el pecho de una forma que ni siquiera puedes explicar, tienes un Salvador que comprende exactamente lo que estás sintiendo, porque Él lo sintió antes que tú. Pero Jesús no lloró solo ante la tumba de Lázaro. Hay otra ocasión registrada que me hace estremecer por dentro. Cuando Jesús se acercó a Jerusalén, la ciudad que tanto amaba, y vio el destino que le esperaba a aquel pueblo, lloró de nuevo. Pero esta vez, sus lágrimas no eran por una muerte física, sino por una muerte espiritual. Lloró por almas perdidas, lloró por personas que rechazarían su amor, que elegirían el camino de la destrucción. ¿Has llorado alguna vez por alguien que amas y que se está alejando de Dios? ¿Has sentido ese dolor en el pecho al ver a una persona querida tomando decisiones que la están llevando lejos de los caminos del Señor? Entonces conoces un poco de lo que Jesús sintió aquel día. Sus lágrimas sobre Jerusalén revelan el corazón pastoral de Dios, un corazón que se quebranta cuando sus hijos se pierden, un corazón que sufre cuando aquellos que Él ama eligen caminos que los alejan de su presencia. Y no eran lágrimas de rabia o frustración, eran lágrimas de amor incondicional. Jesús estaba llorando por personas que, en pocos días, gritarían, «Crucifícalo». Estaba llorando por personas que rechazarían su amor, que escupirían en su rostro, que se burlarían de Él en la cruz. Y aún así, lloraba por ellas, porque ese es el corazón de Dios, un corazón que ama incluso cuando no es correspondido, que llora incluso cuando es rechazado, que se preocupa incluso cuando es despreciado. Pero hay una tercera ocasión en que Jesús lloró,
Y esta es quizás la más impactante de todas. En el huerto de Getsemaní, la noche antes de su crucifixión, Jesús derramó lágrimas de sangre. ¿Puedes imaginarlo? Lágrimas rojas, lágrimas que cargaban el peso de toda la humanidad, lágrimas que anticipaban el sufrimiento que Él voluntariamente asumiría por ti y por mí. La Biblia nos dice que Jesús, estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Los médicos nos explican que esto es posible en situaciones de estrés emocional extremo, cuando los vasos sanguíneos se rompen debido a la intensa presión psicológica. Jesús estaba literalmente sangrando de dolor emocional. ¿Y por qué estaba sufriendo de esa manera? Porque en ese momento estaba tomando sobre sí todos nuestros pecados, todos nuestros dolores, todos nuestros miedos, toda nuestra separación de Dios, cada mentira que has contado, cada palabra hiriente que has dicho, cada momento en que elegiste el mal en lugar del bien, cada vez que te alejaste de Dios. Todo eso estaba siendo puesto sobre Jesús en aquel huerto. Y Él lloró lágrimas de sangre, por ti, por mí, por todos nosotros. Esas lágrimas no eran solo agua y sal, eran lágrimas redentoras, lágrimas que llevaban el poder de transformar nuestra culpa en perdón, nuestra condena en salvación, nuestra muerte espiritual en vida eterna. Cuando pienso en esto, me emociono, porque significa que no existe ni un solo momento de sufrimiento en tu vida que Jesús no comprenda. No existe ni una sola lágrima tuya que Él no haya llorado primero. No existe un dolor en tu corazón que no haya pasado primero por el corazón de Él. ¿Estás pasando por una pérdida? Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. ¿Estás sufriendo por alguien que amas y que está lejos de Dios? Jesús lloró sobre Jerusalén. ¿Estás cargando con culpa, miedo, ansiedad, depresión? Jesús derramó lágrimas de sangre en Getsemaní asumiendo todo eso sobre sí. Esto cambia nuestra perspectiva sobre el sufrimiento, ¿verdad? Porque cuando comprendemos que tenemos un Salvador que lloró, nuestras propias lágrimas adquieren un significado completamente nuevo. Ya no son señales de debilidad, sino expresiones de una humanidad que es comprendida por Dios. Ya no son motivo de vergüenza, sino un lenguaje sagrado que nos conecta con el corazón de nuestro Creador. ¿Y sabes qué es lo que más me impresiona? Jesús lloró, pero no se detuvo ahí. Después de llorar ante la tumba de Lázaro, lo resucitó. Después de llorar sobre Jerusalén, continuó caminando hacia la cruz para ofrecer salvación a aquel pueblo. Después de llorar lágrimas de sangre en Getsemaní, se levantó y enfrentó la crucifixión por amor a nosotros. Las lágrimas de Jesús no fueron el final de la historia, fueron el comienzo de nuestra redención. Cada gota que derramó se transformó en ríos de agua viva para todos aquellos que creen en Él. Cada momento de sufrimiento que experimentó se convirtió en la fuente de nuestra sanación. Cada lágrima que lloró abrió el camino para que nuestras propias lágrimas fueran transformadas en instrumentos de su gracia. Por eso quiero que sepas hoy que tus lágrimas importan. Importan porque le importaron primero a Jesús. No necesitas esconderlas. No necesitas avergonzarte de ellas. No necesitas fingir que no existen. Porque sirves a un Dios que lloró primero, que comprende perfectamente cada lágrima que derramas, que transforma tu dolor en propósito y tu sufrimiento en testimonio. Cuando llores por una pérdida, recuerda que Jesús lloró por Lázaro y después lo trajo de vuelta a la vida. Tus lágrimas pueden ser el preludio de la resurrección que Dios quiere obrar en tu situación. Cuando llores por alguien que amas y que está lejos de Dios, recuerda que Jesús lloró sobre Jerusalén con un corazón pastoral, y Él continúa intercediendo por aquellos que amas. Cuando llores bajo el peso de la culpa, de la ansiedad, del miedo, recuerda que Jesús derramó lágrimas de sangre asumiendo todo eso sobre sí, y por eso puedes tener la certeza de que eres completamente perdonado, completamente aceptado, completamente amado. Tus lágrimas tienen propósito, son parte del viaje. No significan que tienes poca fe. De hecho, pueden ser una señal de que tienes un corazón sensible como el corazón de Jesús, porque un corazón que ama profundamente es un corazón que también siente profundamente, y Jesús tenía el corazón más amoroso que jamás ha existido. Así que, si estás llorando hoy, si estás pasando por un momento difícil, si sientes como si tus lágrimas no tuvieran fin, quiero que sepas que no estás solo.
Tienes un Salvador que entiende perfectamente por lo que estás pasando. Tienes un Dios que no solo ve tus lágrimas, sino que las lloró primero. Tienes un Redentor que transformó sus propias lágrimas en tu salvación. Y te prometo que si te quedas conmigo hasta el final de esta conversación, descubrirás no solo el consuelo de saber que Jesús lloró, sino también cómo esas lágrimas revelan verdades profundas sobre el carácter de Dios que transformarán para siempre la forma en que ves tu fe, tu sufrimiento y tu relación con el Padre Celestial. Porque las lágrimas de Jesús no fueron accidentales, fueron intencionales. Revelan aspectos del corazón de Dios que Él quería que conociéramos. Nos muestran un lado de la divinidad que es completamente accesible, completamente humano, completamente cercano a nuestra experiencia. Y cuando comprendemos esto de verdad, cuando dejamos que esta revelación penetre en nuestra alma, algo milagroso sucede. Nuestras propias lágrimas empiezan a tener sentido. Nuestro sufrimiento adquiere propósito. Nuestro dolor se transforma en compasión. Y descubrimos que aquello que pensábamos que era nuestra mayor debilidad puede convertirse en nuestra mayor fortaleza cuando está conectado al corazón de aquel que lloró por nosotros. Me gustaría hacer una pequeña pausa en nuestra conversación, solo por un instante. Si este mensaje ha tocado tu corazón y ha tenido sentido para ti, te invito a que dejes tu me gusta. Es un gesto simple, pero que nos ayuda mucho a llegar a más personas que, al igual que tú, necesitan entender que tener un Salvador que lloró con nosotros lo cambia todo. Y si aún no formas parte de nuestra comunidad, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Más que eso, te hago una invitación especial. Piensa en alguien que amas y que está pasando por un momento de lágrimas o de dolor profundo. Comparte este video con esa persona. Puede ser el consuelo que necesita para comprender que sus lágrimas son vistas y comprendidas por Dios. Y por último, usa los comentarios para contarme sobre un momento en que sentiste que Dios entendía tu dolor. Quiero de verdad conocer tu experiencia y cómo esta revelación sobre las lágrimas de Jesús está tocando tu corazón. Las lágrimas de Jesús nos revelan que existe una diferencia profunda entre un Dios que permanece distante de nuestro sufrimiento y un Dios que entra por completo en nuestra experiencia humana. Y es esa diferencia la que marca toda la diferencia en cómo vivimos nuestra fe. Ahora quiero que vengas conmigo a un lugar más profundo, donde vamos a explorar lo que estas lágrimas de Jesús realmente significan para ti y para mí hoy. Porque cuando miramos más de cerca cada una de estas 3 ocasiones en las que Él lloró, descubrimos verdades que pueden revolucionar por completo nuestra comprensión sobre lo que significa vivir una vida de fe auténtica. Empecemos con aquel momento ante la tumba de Lázaro. ¿Alguna vez te has parado a pensar en la paradoja que esto representa? Jesús sabía que en pocos minutos Lázaro estaría vivo. Tenía la certeza absoluta de la resurrección que estaba por venir. Su fe era perfecta. Su confianza en el Padre era inquebrantable. Y aún así, lloró. Esto nos enseña algo revolucionario sobre la relación entre fe y emoción. Durante siglos, se nos ha enseñado que la fe verdadera significa ausencia de emoción, que la espiritualidad madura es sinónimo de control emocional absoluto. ¿Cuántas veces has oído a alguien decir que llorar es señal de falta de fe? ¿Cuántas veces tú mismo te has preguntado si tus lágrimas revelaban debilidad espiritual? Jesús destruye por completo esa mentira. Él nos muestra que es posible tener fe absoluta y aún así sentir profundamente. Las lágrimas de Jesús ante la tumba de Lázaro no negaban la resurrección que vendría. Honraban el dolor que estaba presente. Él nos enseña que podemos vivir en la tensión entre la esperanza futura y el sufrimiento presente sin negar ninguna de las dos realidades. Puedes tener la certeza de que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, y aún así llorar por las circunstancias difíciles que estás enfrentando hoy. Eso lo cambia todo, ¿verdad? Porque significa que no tienes que fingir que todo está bien cuando no lo está. No tienes que forzar una sonrisa cuando tu corazón está roto. No tienes que citar versículos con una alegría forzada cuando lo que realmente necesitas es llorar ante el Señor. Jesús lloró, y Él tenía toda la fe del universo. Eso significa que tus lágrimas no contradicen tu fe. De hecho, pueden ser una expresión de ella. Piensa en Marta y María aquel día. Estaban devastadas por la muerte de su hermano. Y cuando vieron a Jesús llorando con ellas, algo cambió. No vieron debilidad en Él, vieron amor.
Vieron compasión. Vieron a un Dios que no permanecía distante de su dolor, sino que entraba por completo en su experiencia. Y eso las consoló de una forma que ninguna palabra de aliento podría haberlo hecho. Quizás hoy estás pasando por una pérdida. Tal vez sea la muerte de un ser querido. Tal vez el fin de una relación. Tal vez la pérdida de un sueño, de un empleo, de una esperanza que alimentaste durante años. Y quizás te estás esforzando por ser fuerte, por tener fe, por confiar en Dios. Pero las lágrimas siguen brotando. Quiero que sepas que está bien. Jesús también lloró. Y no lloró porque tuviera poca fe. Lloró porque tenía mucho amor. Pero hay algo aún más profundo en estas lágrimas de Jesús que necesitamos entender. Cuando lloró ante la tumba de Lázaro, no solo estaba respondiendo al dolor presente, estaba viendo toda la extensión del sufrimiento humano. Estaba contemplando todas las veces que la muerte separaría a personas que se aman, todas las lágrimas que serían derramadas por pérdidas como aquella, todo el peso de la condición humana caída. Jesús lloró no solo por Lázaro, sino por ti cuando perdiste a alguien querido. Lloró no solo por Marta y María, sino por ti cuando tu corazón se partió. Cada lágrima que has derramado por una pérdida fue anticipada y compartida por Jesús en aquel momento ante la tumba. Él cargó con tu dolor incluso antes de que nacieras. Y esto nos lleva a la segunda ocasión en que Jesús lloró. Cuando se acercó a Jerusalén y vio aquella ciudad que tanto amaba, su corazón se partió de una forma diferente. Esta vez, sus lágrimas no eran por una muerte física, sino por una muerte espiritual. Lloró por almas perdidas, por personas que estaban eligiendo caminos que las llevarían lejos de Dios. ¿Has sentido alguna vez ese dolor? El dolor de amar a alguien que se está alejando de Dios. El dolor de ver a una persona querida tomando decisiones que sabes que la van a lastimar. El dolor de interceder por alguien que sigue rechazando el amor del Señor. Entonces conoces un poco de lo que Jesús sintió aquel día sobre Jerusalén. Pero hay algo que me impresiona profundamente en estas lágrimas de Jesús sobre la ciudad. Estaba llorando por personas que, en pocos días, gritarían: «Crucifícalo». Estaba derramando lágrimas de amor por aquellos que lo escupirían, se burlarían de él, lo despreciarían de la forma más cruel. ¿Cómo es posible amar así? ¿Cómo es posible llorar por personas que te van a rechazar? Esa es la naturaleza del amor divino. Es un amor que no depende de la reciprocidad. Es un amor que no se basa en el merecimiento. Es un amor que llora incluso cuando es rechazado, que intercede incluso cuando es despreciado, que persiste incluso cuando es ignorado. Y ese es el tipo de amor que Jesús quiere desarrollar en nosotros. Cuando oras por ese familiar que no quiere saber de Dios, estás participando de las lágrimas de Jesús sobre Jerusalén. Cuando intercedes por ese amigo que está tomando decisiones destructivas, estás compartiendo el corazón pastoral de Cristo. Cuando lloras por alguien que amas y que está perdido espiritualmente, tus lágrimas se mezclan con las lágrimas que Jesús derramó primero. Esto debería animarnos a seguir orando, a seguir amando, a seguir intercediendo, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Porque Jesús lloró sobre Jerusalén, y aún así, muchos se convirtieron después de su resurrección. Sus lágrimas no fueron desperdiciadas, fueron semillas plantadas que germinaron en el tiempo justo. Y tal vez te estés preguntando por qué Dios permite que personas que Él ama tomen decisiones que las alejan de Él. ¿Por qué no obliga a todos a aceptar su amor? Las lágrimas de Jesús sobre Jerusalén nos dan una pista. Revelan que Dios valora tanto nuestra libertad de elección, que prefiere sufrir nuestro rechazo a forzar nuestro amor. Llora cuando nos alejamos, pero no nos impide hacerlo. Esto muestra el profundo respeto que Dios tiene por nuestra humanidad. Nos creó como seres libres, capaces de elegir amarlo o rechazarlo. Y cuando elegimos rechazarlo, eso no deja su corazón indiferente. Él sufre, Él llora, pero sigue amando, sigue llamando, sigue esperando que cambiemos de opinión. Y entonces llegamos a aquella tercera ocasión, la más intensa de todas. En el huerto de Getsemaní, Jesús derramó lágrimas de sangre. Y cuando intentamos comprender lo que estaba sucediendo en ese momento, llegamos al corazón mismo del Evangelio. Jesús estaba asumiendo sobre sí algo que no era suyo. Estaba cargando un peso que no era su responsabilidad llevar. Cada pecado que se ha cometido, cada palabra hiriente que se ha dicho, cada pensamiento impuro que ha pasado por la mente humana,
cada momento de desobediencia, cada vez que elegimos nuestro propio camino en lugar del camino de Dios. Todo eso estaba siendo puesto sobre Jesús en aquel huerto, y el peso era tan inmenso que sudó sangre. ¿Puedes imaginarlo? El Hijo de Dios, que nunca había pecado, que nunca había experimentado la separación del Padre, que nunca había sentido culpa o condena, de repente siendo aplastado por el peso de toda la maldad humana. No es de extrañar que llorara lágrimas de sangre. Lo que me asombra es que no se rindiera, porque en ese momento podría haber dicho, es demasiado, no puedo cargar con esto. Podría haberse levantado y vuelto al cielo, dejando que la humanidad lidiara con las consecuencias de sus propios pecados. Pero no lo hizo. Lloró, agonizó, sudó sangre, pero no se rindió. ¿Por qué? Por amor. El mismo amor que lo hizo llorar ante la tumba de Lázaro. El mismo amor que lo hizo llorar sobre Jerusalén. Y aquí hay algo que puede transformar por completo tu perspectiva sobre la culpa y el perdón. Cada lágrima de sangre que Jesús derramó en Getsemaní fue derramada específicamente por los momentos en que tú has fallado. Aquella vez que mentiste y te sentiste fatal después. Aquella vez que heriste a alguien con tus palabras. Aquella vez que hiciste algo que sabías que no debías y luego cargaste con la culpa durante días, semanas, quizás años. Jesús lloró lágrimas de sangre por todo eso. Asumió sobre sí el castigo que tú merecías, la separación de Dios que debería haber sido tu consecuencia, la condena que debería haber caído sobre ti, y lo hizo voluntariamente, por amor, sabiendo exactamente el precio que pagaría. Esto significa que cuando te sientes culpable por algo que hiciste, cuando cargas con el peso de la vergüenza, cuando te preguntas si Dios realmente puede perdonarte, puedes mirar las lágrimas de sangre de Jesús y tener la certeza absoluta de que sí, eres completamente perdonado, porque el precio ya fue pagado, las lágrimas ya fueron derramadas, el sufrimiento ya fue soportado, pero hay aún otra dimensión en estas lágrimas de sangre que necesita tocar tu corazón. Jesús no solo estaba asumiendo nuestros pecados, estaba asumiendo nuestros dolores emocionales, nuestras ansiedades, nuestros miedos, nuestras depresiones, nuestras angustias más profundas. El profeta Isaías nos dice que, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Esa ansiedad que te despierta en mitad de la noche, ese miedo que te oprime el pecho, esa tristeza profunda que a veces se apodera de tu corazón sin explicación aparente. Todo eso fue cargado por Jesús en aquel huerto. Sus lágrimas de sangre no fueron solo por tu pecado, sino por tu dolor emocional, por tu lucha mental, por tus traumas más profundos. Cuando entiendes esto de verdad, cuando dejas que esta realidad penetre en tu alma, algo milagroso sucede. Te das cuenta de que no existe ni un solo momento de sufrimiento en tu vida que Jesús no comprenda perfectamente. No existe un dolor en tu corazón que Él no haya asumido sobre sí. No existe una lágrima tuya que Él no haya llorado primero. Y esto cambia nuestra perspectiva sobre la oración, ¿verdad? Porque cuando vas a Dios con tus dolores, no estás hablando con alguien que no entiende lo que te pasa. Estás hablando con alguien que literalmente sudó sangre cargando exactamente aquello que estás sintiendo. Cuando abres tu corazón en la oración, estás siendo escuchado por alguien que conoce íntimamente cada detalle de tu sufrimiento. Esto también cambia nuestra perspectiva sobre la sanidad interior, porque la sanidad no viene solo de olvidar lo que pasó o de superarlo por fuerza de voluntad. La sanidad viene de entender que Jesús ya cargó con ese dolor, que Él ya asumió ese trauma, que Él ya derramó lágrimas de sangre por esa herida en tu corazón. La sanidad viene de permitir que el amor que motivó esas lágrimas penetre en tu alma y transforme tu dolor en propósito. Cada una de las 3 ocasiones en que Jesús lloró nos revela algo diferente sobre su carácter y sobre cómo se relaciona con nosotros hoy. Sus lágrimas ante la tumba de Lázaro nos muestran que Él entra en nuestro sufrimiento presente. Sus lágrimas sobre Jerusalén nos muestran que Él intercede por aquellos que amamos. Sus lágrimas de sangre en Getsemaní nos muestran que Él cargó nuestro peso más profundo. Y cuando comprendemos esto, cuando realmente dejamos que esta verdad toque nuestro corazón, nuestras propias lágrimas adquieren un significado completamente nuevo. Ya no son señales de debilidad espiritual, sino expresiones de una humanidad que es completamente comprendida por Dios.
Ya no son motivo de vergüenza, sino un lenguaje sagrado que nos conecta con el corazón de nuestro Salvador. Quizás te estés preguntando por qué Dios permite el sufrimiento si nos ama tanto. ¿Por qué no impide que nos sucedan cosas malas? Las lágrimas de Jesús nos dan una respuesta parcial. Nos muestran que Dios no permanece distante de nuestro sufrimiento. Él entra en él, lo asume, lo transforma. El sufrimiento sigue existiendo en este mundo caído, pero nunca más estamos solos en él. Tenemos un Salvador que lloró primero, que comprende perfectamente cada lágrima nuestra, que transforma nuestro dolor en propósito y nuestro sufrimiento en testimonio. Y un día, cuando estemos con Él en la eternidad, toda lágrima será enjugada, todo dolor será sanado, todo sufrimiento será transformado en gozo eterno. Pero hasta entonces, hasta que llegue ese día, podemos encontrar un consuelo profundo en saber que servimos a un Dios que llora con nosotros. Podemos encontrar fuerza en saber que nuestras lágrimas son vistas, comprendidas y transformadas por aquel que derramó lágrimas de sangre por nosotros. Podemos encontrar propósito en nuestro sufrimiento sabiendo que nos conecta más profundamente con el corazón de aquel que sufrió primero. Si estás llorando hoy, si estás pasando por un valle oscuro, si sientes como si tus lágrimas no tuvieran fin, recuerda las lágrimas de Jesús. Recuerda que no estás solo. Recuerda que tus lágrimas tienen sentido para Dios, incluso cuando no lo tienen para ti. Y recuerda que aquel que lloró por ti también tiene el poder de transformar tus lágrimas en alegría, tu dolor en propósito, tu sufrimiento en testimonio de la gracia divina. Si estás sintiendo que tus lágrimas finalmente tienen sentido, deja tu me gusta y comparte con alguien que necesita saber que no está solo en su dolor. Ahora quiero que vengas conmigo a un lugar aún más profundo, donde vamos a desvelar los misterios detrás de estas lágrimas de Jesús y descubrir cómo revelan verdades sobre Dios que pueden transformar completamente tu vida espiritual. Porque cuando miramos más allá de la superficie de estas 3 ocasiones en las que Jesús lloró, descubrimos toda una teología sobre el sufrimiento, sobre la compasión divina y sobre cómo Dios opera en nuestras vidas de maneras que quizás nunca imaginamos. Empecemos por entender algo revolucionario sobre el contexto cultural en el que vivió Jesús. En el primer siglo, en la cultura judía y greco-romana, los hombres no lloraban en público. Se consideraba una demostración inaceptable de debilidad, especialmente para los líderes religiosos. Los rabinos enseñaban que la expresión emocional excesiva era incompatible con la sabiduría y la autoridad espiritual. Cuando Jesús lloró abiertamente, no solo estaba expresando emoción, estaba redefiniendo por completo lo que significa ser fuerte, lo que significa ser espiritual, lo que significa ser un líder según el corazón de Dios. Imagina el impacto que eso causó en las personas a su alrededor. Aquí estaba un hombre que realizaba milagros extraordinarios, que hablaba con autoridad sobre las Escrituras, que demostraba poder sobre la naturaleza y sobre las enfermedades. Y ese mismo hombre lloraba sin avergonzarse. No intentaba esconder sus lágrimas. No pedía disculpas por ellas. No las justificaba como si fueran una debilidad a superar. Simplemente lloraba. Y al hacerlo, nos estaba enseñando algo profundo sobre la verdadera naturaleza de la fortaleza espiritual. La verdadera fortaleza no es la ausencia de emoción. La verdadera fortaleza es la capacidad de sentir profundamente y aún así seguir amando, seguir sirviendo, seguir obedeciendo al Padre. Jesús nos mostró que es posible ser completamente vulnerable y completamente poderoso al mismo tiempo. Redefinió la masculinidad, el liderazgo y la espiritualidad a través de su disposición a llorar ante aquellos a quienes lideraba. Y esto tiene implicaciones profundas para nosotros hoy. ¿Cuántas veces has sentido que necesitabas ser fuerte para los demás? Que no podías mostrar tus lágrimas porque eso dañaría tu liderazgo, tu testimonio, tu credibilidad espiritual. Jesús destruye por completo esa mentira. Nos muestra que nuestra vulnerabilidad, cuando se expresa en el contexto del amor y la obediencia a Dios, no debilita nuestro testimonio, lo fortalece. La gente alrededor de Jesús no perdió el respeto por él cuando lo vieron llorar. Al contrario, dijeron, mirad cómo lo amaba. Vieron en sus lágrimas no debilidad, sino amor. No inestabilidad emocional, sino compasión genuina. No falta de control, sino profundidad de carácter.
Y esto nos enseña que cuando lloramos por las razones correctas, de la manera correcta, nuestras lágrimas se convierten en un testimonio poderoso del amor de Dios obrando a través de nosotros. Pero hay algo aún más profundo que necesitamos entender sobre estas lágrimas de Jesús. No fueron experiencias aisladas, desconectadas de la presencia del Espíritu Santo en su vida. La Biblia nos dice que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, y hacía todo en la fuerza y dirección del Espíritu. Esto significa que cuando Jesús lloró, el propio Espíritu Santo estaba involucrado en esas lágrimas. Piensa en esto por un momento. El Espíritu de Dios no impidió que Jesús llorara. De hecho, puede ser que esas lágrimas fueran inspiradas por el propio Espíritu, una expresión de la compasión divina, fluyendo a través de la humanidad de Cristo. Esto revoluciona nuestra comprensión sobre la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. A veces pensamos que estar lleno del Espíritu significa estar siempre alegre, siempre victorioso, siempre en éxtasis espiritual. Pero Jesús nos muestra que es posible estar completamente rendido al Espíritu y aún así llorar profundamente. El mismo Espíritu que consolaba a Jesús en su sufrimiento es el mismo Espíritu que habita en ti hoy. Cuando lloras, cuando estás pasando por momentos de dolor profundo, el Espíritu Santo no está ausente. Está ahí, compartiendo tu dolor, gimiendo contigo de maneras que no pueden expresarse con palabras. Como nos dice Romanos capítulo 8, tus lágrimas no son evidencia de la ausencia de Dios, sino de la presencia íntima del Espíritu Santo en tu vida. Y esto nos lleva a una comprensión completamente nueva sobre la sanidad interior. Durante años, a muchos de nosotros se nos enseñó que la sanidad emocional significa superar nuestras emociones, controlarlas, no sentirlas más. Pero cuando observamos a Jesús, vemos un modelo diferente de sanidad. Él no evitaba las emociones difíciles, las experimentaba plenamente, las procesaba en la presencia del Padre y permitía que lo moldearan hacia una compasión aún mayor. Esto significa que tu viaje de sanidad puede no parecerse a lo que esperabas. Puede que no signifique que nunca más sentirás tristeza por la pérdida que sufriste. Puede que no signifique que nunca más te emocionarás al pensar en esa persona querida que está lejos de Dios. Puede que no signifique que nunca más sentirás el peso de las consecuencias de los errores que cometiste. La verdadera sanidad puede significar aprender a procesar esas emociones en la presencia de Dios, permitir que te conecten más profundamente con el corazón del Salvador y usar tu propio dolor como fuente de compasión por los demás. Jesús lloró ante la tumba de Lázaro y después lo resucitó. No necesitó dejar de sentir para empezar a actuar. No necesitó suprimir su compasión para demostrar su poder. De hecho, fue exactamente lo contrario. Su compasión alimentó su milagro. Sus lágrimas precedieron a la resurrección. Y lo mismo puede suceder en tu vida. Tus lágrimas pueden ser el preludio de los milagros que Dios quiere hacer a través de ti. Cuando lloras con alguien que sufre, estás participando de las lágrimas de Jesús ante la tumba de Lázaro. Cuando intercedes con lágrimas por alguien que amas, estás compartiendo las lágrimas de Jesús sobre Jerusalén. Cuando lloras bajo el peso de tus propias luchas y fallos, estás siendo abrazado por las lágrimas de sangre que Jesús derramó en Getsemaní. Tus lágrimas tienen precedente divino, tienen dignidad espiritual, tienen propósito eterno. Pero hay una diferencia crucial entre las lágrimas que Jesús derramó y muchas de las lágrimas que nosotros derramamos. Las lágrimas de Jesús siempre llevaron a una acción redentora. Lloró y después resucitó a Lázaro. Lloró sobre Jerusalén y después caminó con determinación hacia la cruz para ofrecer salvación a aquel pueblo. Lloró lágrimas de sangre en Getsemaní y después se levantó para enfrentar la crucifixión. Sus lágrimas no lo paralizaron, lo energizaron para un amor y un sacrificio mayores. Esto nos enseña la diferencia entre el sufrimiento redentor y el sufrimiento destructivo. El sufrimiento se vuelve redentor cuando nos lleva a una mayor compasión, a un amor más profundo, a un servicio más dedicado. El sufrimiento se vuelve destructivo cuando nos hace cerrar el corazón, cuando nos amarga, cuando nos hace renunciar a amar y servir. Jesús nos muestra el camino del sufrimiento redentor. Nos enseña cómo transformar nuestro dolor en propósito. Quizás estás pasando por un periodo de sufrimiento que parece no tener fin. Tal vez sea una enfermedad crónica que ha drenado tu energía y tu esperanza. Tal vez sea una relación rota que ha dejado cicatrices profundas en tu corazón.
Tal vez sea una pérdida financiera que ha cambiado por completo tus perspectivas de futuro. Tal vez sea una lucha contra la depresión, la ansiedad u otros desafíos mentales que hacen que cada día parezca una batalla. Quiero que sepas que Jesús comprende perfectamente por lo que estás pasando. Pero más que eso, quiere enseñarte cómo transformar tu sufrimiento en algo redentor. Quiere mostrarte cómo tus lágrimas pueden convertirse en fuente de consuelo para otros que pasarán por situaciones similares. Quiere revelar cómo tu dolor puede transformarse en compasión, cómo tu lucha puede convertirse en testimonio, cómo tu valle puede transformarse en un manantial de aguas vivas para otros viajeros sedientos. Esto no significa que debas fingir alegría cuando estás triste. No significa que debas forzar un testimonio positivo cuando estás pasando por el valle. Significa que puedes confiar en que Dios está obrando incluso en medio de tu dolor, que te está preparando para ministrar de maneras que solo son posibles para aquellos que han sufrido y han encontrado en Él un consuelo verdadero. Las lágrimas de Jesús también nos revelan algo profundo sobre la naturaleza de la santidad. Durante siglos, muchos cristianos desarrollaron una visión distorsionada de la santificación, imaginando que crecer en santidad significaba volverse menos humano, menos emocional, menos conectado a las realidades terrenales. Pero Jesús era completamente santo y completamente humano. Su santidad no lo aisló del dolor humano, lo hizo más sensible a él. Esto significa que tu crecimiento espiritual puede no parecerse a lo que imaginabas. Puedes descubrir que cuanto más cerca de Jesús estás, más sientes el dolor del mundo a tu alrededor. Puedes darte cuenta de que tu sensibilidad a las injusticias aumenta, que tu compasión por los perdidos se profundiza, que tu capacidad de llorar con los que lloran se expande. Esto no es una señal de que estás retrocediendo espiritualmente. Es una señal de que te estás pareciendo más a Jesús. Y hay algo más que las lágrimas de Jesús nos enseñan sobre la perseverancia. Él lloró, pero no se detuvo ahí. Procesó sus emociones en la presencia del Padre, permitió que lo moldearan para una mayor compasión y después continuó su misión. Sus lágrimas no fueron el final de la historia, fueron combustible para una mayor dedicación al propósito del Padre. Esto nos enseña que es posible honrar nuestras emociones sin ser gobernados por ellas. Es posible sentir profundamente sin perder nuestra dirección. Es posible llorar y aún así seguir caminando en la voluntad de Dios. Jesús nos muestra que la vulnerabilidad y la determinación no son mutuamente excluyentes. De hecho, pueden ser complementarias. Cuando estás pasando por un periodo difícil, cuando las lágrimas parecen no tener fin, cuando te preguntas si podrás continuar, recuerda a Jesús en Getsemaní. Lloró lágrimas de sangre, pero no se rindió. Sintió el peso abrumador de nuestros pecados, pero no abandonó la misión. Agonizó en la oración, pero se levantó determinado a cumplir la voluntad del Padre. Y si Él pudo hacer eso, cargando el peso infinito de toda la humanidad, tú también puedes perseverar en tu situación, cargando solo el peso que Dios te ha confiado específicamente a ti. Las lágrimas de Jesús también nos revelan algo sobre la naturaleza de la oración. Cuando observamos a Jesús orando en Getsemaní, vemos que no solo habló con el Padre, lloró con Él. Su oración no fue solo intelectual, fue profundamente emocional. No solo presentó peticiones, derramó su corazón. Y esto nos enseña que nuestras oraciones pueden y deben incluir nuestras emociones más profundas. ¿Cuántas veces has sentido que tus oraciones eran secas, mecánicas, sin vida? Tal vez sea porque estabas tratando de mantener tus emociones separadas de tu espiritualidad. Pero Jesús nos muestra un modelo diferente. Nos enseña que podemos llevar no solo nuestras peticiones a Dios, sino también nuestras lágrimas, nuestros miedos, nuestras angustias, nuestras decepciones. Podemos llorar en la presencia del Padre sabiendo que Él no se asusta de nuestras emociones, sino que las recibe como expresiones auténticas de nuestro corazón. Y cuando lloramos en la oración, algo poderoso sucede. Nuestras defensas caen, nuestras máscaras se quitan, nuestra pretensión religiosa se disuelve y nos quedamos simplemente humanos ante Dios. Y es exactamente en ese lugar de vulnerabilidad donde experimentamos su presencia de la forma más íntima. Es cuando lloramos que a menudo oímos su voz más claramente, sentimos su abrazo más intensamente, recibimos su paz más profundamente. Las lágrimas de Jesús nos enseñan también sobre el discernimiento espiritual. Cuando lloró sobre Jerusalén,
Estaba viendo más allá de las apariencias. No veía solo una ciudad próspera, sino a un pueblo caminando hacia la destrucción espiritual. Sus lágrimas eran fruto de una visión espiritual aguda, de un corazón sintonizado con las realidades eternas. Esto nos desafía a desarrollar el mismo tipo de discernimiento, a llorar no solo por los dolores obvios a nuestro alrededor, sino por las necesidades espirituales profundas que a veces pasan desapercibidas. A interceder no solo por los problemas superficiales, sino por las raíces espirituales de esos problemas. A sentir compasión no solo por los síntomas, sino por las causas más profundas del sufrimiento humano. Cuando desarrollas este tipo de sensibilidad espiritual, tus lágrimas se convierten en más que expresiones de emoción. Se convierten en instrumentos de intercesión, puentes de compasión, semillas de transformación. Empiezas a llorar por las cosas que hacen llorar al corazón de Dios. Empiezas a sentir dolor por las situaciones que causan dolor al Espíritu Santo. Y tus lágrimas se convierten en parte de la obra redentora de Dios en el mundo. Pero hay aún una dimensión de las lágrimas de Jesús que necesita revolucionar nuestra comprensión sobre la liberación espiritual. Cuando Jesús lloró lágrimas de sangre en Getsemaní, no solo estaba expresando dolor, estaba rompiendo cadenas espirituales. Cada gota de sangre que derramó fue un golpe contra las fuerzas de las tinieblas que mantenían a la humanidad en cautiverio. Sus lágrimas no fueron señales de derrota, fueron actos de guerra espiritual. Esto significa que cuando lloras en el contexto de la oración, cuando derramas tu corazón ante Dios en medio del sufrimiento, no solo estás procesando emociones, estás participando en la obra redentora de Cristo. Tus lágrimas, cuando son ofrecidas al Señor, se convierten en instrumentos de liberación, no solo para ti, sino potencialmente para otros también. Piensa en las veces que has llorado intercediendo por alguien que amas. Esas lágrimas no se desperdiciaron. Fueron semillas plantadas en el reino espiritual, armas de guerra contra las fuerzas que mantienen a esa persona en cautiverio. Cuando lloras por los perdidos, tus lágrimas se unen a las lágrimas que Jesús derramó sobre Jerusalén, creando una corriente de intercesión que atraviesa los siglos. Las lágrimas de Jesús también nos revelan algo sobre la naturaleza de la verdadera adoración. A menudo pensamos en la adoración solo como momentos de alegría, celebración, triunfo. Pero cuando observamos a Jesús, vemos que la adoración puede incluir también momentos de lamento, de confesión, de quebrantamiento. Él adoró al Padre no solo en los montes de la Transfiguración, sino también en el valle de Getsemaní. Esto expande nuestra comprensión sobre cómo podemos acercarnos a Dios. Podemos adorarlo no solo con nuestras alegrías, sino también con nuestras tristezas. Podemos honrarlo no solo con nuestras victorias, sino también con nuestras vulnerabilidades. Podemos glorificarlo no solo con nuestra fuerza, sino también con nuestra debilidad, conscientes de que Él es fuerte donde somos débiles. Y cuando hacemos esto, cuando ofrecemos a Dios no solo nuestra alegría, sino también nuestras lágrimas, algo hermoso sucede. Descubrimos que Él no ama solo nuestra fuerza, ama también nuestra fragilidad. Descubrimos que no se impresiona solo con nuestra fe inquebrantable, sino también con nuestra honestidad vulnerable. Descubrimos que podemos ser completamente auténticos en su presencia, sin máscaras, sin pretensiones, sin miedo a ser rechazados. Las lágrimas de Jesús nos liberan para ser humanos ante Dios. Rompen las cadenas de la religiosidad que nos hace fingir que somos más espirituales de lo que realmente somos. Nos dan permiso para llorar, para sentir, para luchar, para cuestionar, sabiendo que todo esto se puede hacer en el contexto de una fe genuina y una relación íntima con el Creador. Y quizás sea eso lo que más necesitas oír hoy, que está bien no estar bien, que está bien llorar, que está bien sentir el peso de las circunstancias, el dolor de las pérdidas, la angustia de las incertidumbres. Jesús lloró, y eso valida por completo tus propias lágrimas. No tienes que ser fuerte todo el tiempo. No tienes que tener todas las respuestas. No tienes que fingir que tu fe elimina todo el dolor de tu vida. Puedes ser real. Puedes ser vulnerable. Puedes llorar ante Dios sabiendo que no te amará menos por ello. De hecho, puede ser que sea exactamente en tus momentos de mayor vulnerabilidad
cuando experimentes su amor de la forma más profunda, porque es cuando nuestras defensas están bajas que su amor puede penetrar más completamente en nuestra alma. Las lágrimas de Jesús no fueron accidentes, fueron revelaciones intencionales del corazón de Dios. Nos muestran a un Dios que no permanece distante de nuestro sufrimiento, sino que entra en él. Un Dios que no minimiza nuestro dolor, sino que lo comparte. Un Dios que no nos juzga por nuestras emociones, sino que las redime. Un Dios que transforma nuestras lágrimas en instrumentos de su gracia y nuestro dolor en fuente de su gloria. Tus lágrimas tienen un propósito divino. Deja tu me gusta si esto está tocando tu corazón y comenta qué te está revelando Dios. Ahora llegamos al corazón de todo lo que estamos conversando, al momento en que todas las piezas encajan y finalmente comprendes por qué las lágrimas de Jesús lo cambian absolutamente todo en tu vida espiritual. Porque cuando miramos estas 3 ocasiones en las que Él lloró, no estamos simplemente observando momentos aislados de emoción divina. Estamos contemplando la revelación más profunda del carácter de Dios que jamás se haya manifestado a la humanidad. Y esa revelación tiene el poder de transformar para siempre la manera en que vives tu fe. Empecemos con una verdad que revolucionará tu perspectiva sobre el sufrimiento. Cuando Jesús lloró ante la tumba de Lázaro, no solo estaba respondiendo a la muerte de un amigo, estaba anticipando su propia resurrección. Cada lágrima que derramó en ese momento llevaba la promesa de que la muerte no tendría la última palabra. Lloró sabiendo que en pocos días él mismo vencería a la muerte para siempre, garantizando que todo aquel que en él cree, aunque muera, vivirá. Esto significa que cada lágrima que derramas por una pérdida, por un dolor, por una circunstancia difícil, está conectada a la victoria que Jesús ya conquistó. Tus lágrimas no son evidencia de derrota, son semillas de resurrección. No representan el final de tu historia, sino el preludio de una transformación que está por venir. Porque el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos está obrando en tu vida hoy, transformando cada situación de muerte en una oportunidad de vida nueva. Cuando Jesús lloró por Lázaro, estaba declarando que ninguna situación en tu vida está fuera del alcance del poder resucitador de Dios. Esa relación que murió puede ser restaurada. Ese sueño que fue enterrado puede ser resucitado. Esa esperanza que fue sepultada puede ser traída de vuelta a la vida. Tus lágrimas ante las circunstancias imposibles de tu vida son ecos de las lágrimas que Jesús derramó ante la tumba y llevan la misma promesa de resurrección. Pero hay algo aún más impresionante que necesitas entender. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, no solo trajo a un hombre de vuelta a la vida, estaba demostrando proféticamente lo que haría por todos nosotros. Lázaro volvió a morir años después, pero la resurrección que Jesús nos ofrece es diferente, es eterna, es permanente. Es una transformación que nunca más puede ser revertida. Esto significa que cuando pasas por momentos de muerte simbólica en tu vida, cuando todo parece perdido, cuando sientes que ya no hay esperanza, puedes tener la certeza absoluta de que el Dios al que sirves es un experto en resurrecciones. Él no solo permite que las situaciones difíciles se superen, las transforma por completo, haciendo que se conviertan en testimonios poderosos de su gracia e instrumentos de su gloria. Y ahora vamos a la segunda revelación transformadora. Cuando Jesús lloró sobre Jerusalén, no solo estaba lamentando el rechazo de aquel pueblo, estaba revelando que el corazón de Dios nunca se rinde con nosotros, incluso cuando nosotros nos rendimos con Él. Sus lágrimas sobre la ciudad santa nos muestran que no existe persona en tu vida que esté fuera del alcance de la misericordia divina. No existe situación tan complicada que Dios no pueda revertir. No existe corazón tan endurecido que su amor no pueda ablandar. Esa persona por la que has estado orando durante años y que parece cada vez más distante de Dios. Jesús lloró por ella incluso antes de que la conocieras. Ese familiar que rechazó la fe y que parece decidido a seguir su propio camino. Jesús derramó lágrimas proféticas por él cuando lloró sobre Jerusalén. Ese amigo que está tomando decisiones destructivas y que no quiere escuchar consejos. Jesús ya intercedió por él con lágrimas de compasión infinita. Y aquí está la promesa más hermosa. Muchos de aquellos por quienes Jesús lloró sobre Jerusalén se convirtieron después de la resurrección. Sus lágrimas no cayeron en saco roto.
Fueron semillas plantadas en el reino espiritual que germinaron en el tiempo justo de Dios. Tus oraciones, tus lágrimas de intercesión, tus clamores por aquellos que amas no están cayendo en el vacío. Se están acumulando como incienso ante el trono de Dios, preparando el camino para la transformación que Él quiere obrar en la vida de esas personas. Esto debería llenar tu corazón de una esperanza renovada, porque significa que puedes seguir orando, seguir amando, seguir intercediendo, incluso cuando no ves resultados inmediatos. Las lágrimas de Jesús sobre Jerusalén son la garantía de que Dios está trabajando tras bambalinas en la vida de aquellos por quienes oras, preparando circunstancias, enviando a las personas adecuadas, creando oportunidades para que tengan un encuentro genuino con su amor. Y entonces, llegamos a la tercera y más poderosa revelación. Cuando Jesús lloró lágrimas de sangre en Getsemaní, no solo estaba agonizando bajo el peso de nuestros pecados. Estaba pagando por adelantado el precio de cada lágrima que ya has derramado y que aún derramarás. Cada gota de sangre que salió de sus ojos aquella noche fue derramada específicamente por los momentos más difíciles de tu vida. Aquella noche en que lloraste solo en tu habitación, preguntándote si a Dios todavía le importabas. Jesús derramó lágrimas de sangre por esa noche en Getsemaní. Aquel periodo de depresión en el que te sentiste completamente perdido y sin esperanza. Jesús asumió sobre sí todo ese dolor cuando sudó sangre en el huerto. Esos momentos de ansiedad que te robaron el sueño y la paz. Jesús cargó con toda esa angustia en aquella noche terrible de agonía. Pero aquí está lo que lo cambia todo. No se detuvo ahí. Después de llorar lágrimas de sangre, después de agonizar bajo el peso de nuestros dolores, después de asumir sobre sí todo nuestro sufrimiento, se levantó y caminó con determinación hacia la cruz. Y en la cruz, transformó todo ese sufrimiento en victoria. Convirtió todo ese dolor en redención. Transmutó toda esa agonía en salvación eterna. Esto significa que no existe ni un solo momento de sufrimiento en tu vida que no haya sido transformado por la obra de Cristo. No existe una lágrima tuya que no haya sido santificada por su sangre. No existe un dolor en tu corazón que no haya sido redimido por la cruz. Jesús no solo comprende tu sufrimiento, lo ha transformado en un instrumento de su gloria. Y ahora viene la parte que debería hacer que tu corazón salte de alegría. La Biblia nos dice que Dios guarda nuestras lágrimas en su odre, que cuenta cada una de ellas, que ninguna lágrima derramada en su presencia se desperdicia. Pero esto no es solo una metáfora poética. Es una promesa literal de que tus lágrimas tienen un valor eterno a los ojos de Dios. Cada lágrima que derramaste en oración se ha convertido en una perla preciosa en el reino de Dios. Cada momento de dolor que ofreciste al Señor se ha transformado en semillas de bendición que producirán frutos en tu vida y en la vida de otros. Cada vez que lloraste buscando el rostro de Dios, estabas haciendo depósitos en una cuenta celestial que generará intereses eternos. Las lágrimas que derramaste intercediendo por tus hijos están preparando el camino para que tengan encuentros transformadores con Dios. Las lágrimas que lloraste durante aquel periodo de crisis financiera compraron lecciones de dependencia divina que te harán una persona más sabia y compasiva. Las lágrimas que derramaste durante aquella enfermedad adquirieron para ti una comprensión más profunda de la fragilidad humana y de la suficiencia de la gracia divina. Nada de lo que has sufrido ha sido en vano. Ninguna lágrima se ha desperdiciado. Cada momento de dolor que has experimentado en la presencia de Dios está siendo transformado en algo hermoso, algo útil, algo que lo glorifica a Él y te beneficia a ti y a los que te rodean. Dios es un experto en transformar lágrimas en testimonio, dolor en propósito, sufrimiento en sabiduría. Y hay más. Cuando comprendes de verdad que Jesús lloró por ti antes de que nacieras, cuando entiendes que cada lágrima tuya fue anticipada y asumida por Él en Getsemaní, algo milagroso sucede en tu corazón. La culpa que cargas por no ser lo suficientemente fuerte desaparece. La vergüenza que sientes por tus emociones se disuelve. El miedo a que Dios se decepcione de ti por tus lágrimas es destruido para siempre. Te das cuenta de que tus lágrimas no te alejan de Dios, te acercan a Él. Descubres que tu vulnerabilidad no te descalifica para el servicio divino, te capacita para una compasión más profunda. Entiendes que tu sensibilidad emocional
no es una debilidad a superar, sino un don a ser santificado y usado para la gloria de Dios. Esto te libera para ser completamente auténtico en tu relación con Dios. Puedes acudir a Él no solo con tus victorias, sino también con tus derrotas. No solo con tus alegrías, sino también con tus tristezas. No solo con tu fe inquebrantable, sino también con tus dudas honestas. No solo con tu fuerza, sino también con tu fragilidad, consciente de que Él es poderoso donde tú eres débil. Y cuando vives en esa libertad, cuando descubres que puedes ser real con Dios sin miedo al rechazo, tu vida de oración se transforma por completo. Tus conversaciones con Él se vuelven más íntimas, más honestas, más transformadoras. Dejas de intentar impresionarlo con una espiritualidad artificial y comienzas a experimentar una relación genuina, basada en la vulnerabilidad mutua, porque Él también se hizo vulnerable por ti. Pero hay aún una dimensión de esta revelación que puede cambiar tu perspectiva sobre el futuro. Cuando Jesús lloró, no solo estaba viendo las circunstancias presentes, sino también las consecuencias eternas. Sus lágrimas llevaban una visión profética de lo que estaba por venir. Y de la misma manera, tus lágrimas de hoy pueden estar preparándote para bendiciones futuras que aún no puedes ver. Esas lágrimas que derramaste durante aquel periodo de soledad pueden estar preparando tu corazón para valorar de verdad la relación que Dios tiene preparada para ti. Esas lágrimas que lloraste durante la crisis financiera pueden estar desarrollando en ti una generosidad y una confianza en Dios que te capacitarán para administrar con sabiduría la prosperidad que está por llegar. Esas lágrimas que derramaste cuidando de aquel familiar enfermo pueden haber cultivado en ti una compasión que te calificará para un ministerio de sanación y consuelo que ni te imaginas. Dios no desperdicia nada. Usa incluso nuestras lágrimas como instrumentos de preparación para el futuro que ha planeado para nosotros. Y esto nos lleva a una comprensión completamente nueva sobre la confianza en el plan divino. Cuando entiendes que incluso las lágrimas de Jesús sirvieron al propósito del Padre, cuando te das cuenta de que el sufrimiento del propio Hijo de Dios fue transformado en salvación para la humanidad, puedes tener la certeza absoluta de que Dios también tiene un plan perfecto para transformar tus lágrimas en bendición. No necesitas entender cómo. No necesitas ver el cuadro completo. No necesitas tener todas las respuestas sobre por qué ciertas cosas sucedieron en tu vida. Solo necesitas confiar en que el mismo Dios que transformó las lágrimas de Jesús en tu redención es poderoso para transformar tus lágrimas en instrumentos de su gloria y bendición para tu vida. Esta confianza no es ciega, se basa en evidencia histórica. Jesús lloró, murió y resucitó. Eso es un hecho. Y si Él pudo transformar la mayor tragedia de la historia humana, la crucifixión del Hijo de Dios, en la mayor victoria jamás conquistada, la salvación eterna para todos los que creen, entonces puedes estar seguro de que Él también puede transformar tus circunstancias difíciles en testimonios poderosos de su fidelidad. Esto significa que puedes descansar, puedes dejar de esforzarte tanto por controlar las circunstancias de tu vida. Puedes dejar de intentar explicar o justificar cada dificultad que enfrentas. Puedes simplemente confiar en que estás en manos de un Dios que sabe exactamente cómo usar incluso tus lágrimas para el bien de aquellos que lo aman. Y cuando vives en ese descanso, algo hermoso sucede. Tu ansiedad disminuye porque ya no cargas con el peso de tener que entenderlo todo. Tu miedo se reduce porque sabes que te cuida alguien que tiene un historial perfecto de transformar tragedias en triunfos. Tu paz se profundiza porque has descubierto que puedes confiar completamente en el carácter y el poder de aquel que lloró por ti, y después murió y resucitó por ti. Las lágrimas de Jesús también revelan algo poderoso sobre el propósito de la vida. Cada vez que lloró, fue porque estaba viendo más allá de la situación inmediata y percibiendo las implicaciones eternas. Sus lágrimas tenían propósito, servían al plan mayor del Padre, contribuían a la redención de la humanidad. Y de la misma manera, tus lágrimas también tienen un propósito divino. Puede que aún no veas cómo tus luchas actuales encajan en el plan mayor de Dios para tu vida, pero puedes estar seguro de que encajan perfectamente. Cada dificultad que enfrentas está desarrollando en ti cualidades de carácter que serán esenciales para el futuro que Dios ha preparado para ti.
Cada lágrima que derramas está esculpiendo en tu alma una capacidad de compasión que te calificará para ministrar de maneras únicas a aquellos que Dios pondrá en tu camino. Tus lágrimas son inversiones en el reino de Dios. Te están comprando una credibilidad espiritual que ninguna educación formal podría proporcionar. Están desarrollando en ti una profundidad de carácter que ningún éxito superficial podría crear. Te están preparando para una influencia y un impacto que aún no puedes imaginar. Y luego está la revelación más liberadora de todas. Cuando Jesús lloró lágrimas de sangre en Getsemaní, estaba demostrando que es posible sentir la máxima intensidad de sufrimiento emocional y aún así permanecer fiel al propósito de Dios. Nos mostró que podemos agonizar y aún así obedecer, que podemos sufrir profundamente y aún así decir, hágase tu voluntad. Esto significa que tus emociones intensas no son incompatibles con tu fe. Tu dolor profundo no cancela tu espiritualidad. Tus momentos de angustia no te descalifican para el servicio de Dios. Jesús sintió todo eso en una intensidad infinita y siguió siendo perfecto a los ojos del Padre. Tú también puedes sentir profundamente y aún así permanecer en el centro de la voluntad divina. De hecho, puede ser que tu sensibilidad emocional sea exactamente lo que Dios quiere usar para tocar vidas a tu alrededor. Puede ser que tu capacidad de llorar con los que lloran sea el don que abrirá puertas para que ministres consuelo divino a corazones heridos. Puede ser que tu propia experiencia con las lágrimas sea lo que te cualifique para secar las lágrimas de otras personas. Dios no desperdicia nada en nuestra vida, especialmente nuestras lágrimas. Las recoge, las santifica, las transforma y las usa como instrumentos de su gracia. Cada lágrima que derramaste en el pasado está siendo usada hoy para hacerte más compasivo. Cada lágrima que derramas hoy será usada en el futuro para capacitarte a consolar a otros que pasarán por situaciones similares. Eres parte de una gran corriente de redención que comenzó con las lágrimas de Jesús y continúa a través de las lágrimas de sus seguidores. Cuando lloras por las cosas correctas, por las razones correctas, de la manera correcta, estás participando en la obra redentora de Cristo en el mundo. Tus lágrimas se convierten en extensiones de las suyas, instrumentos de su compasión obrando a través de ti. Y esto debería llenar tu corazón de un propósito renovado, porque significa que incluso tus momentos más difíciles, tus experiencias más dolorosas, tus lágrimas más amargas, pueden ser transformadas en bendiciones para otros. Dios puede usar tu dolor para sanar el dolor de otras personas. Puede usar tus lágrimas para consolar a los que lloran. Puede usar tu experiencia con el sufrimiento para equiparte para un ministerio de restauración. Así que, si estás pasando por un periodo difícil hoy, si las lágrimas han sido tus compañeras constantes, si te has estado preguntando por qué Dios permite que pases por esto, quiero que sepas que hay un propósito divino en todo ello. Dios no está desperdiciando tu sufrimiento, no está ignorando tus lágrimas. Está usando todo esto para esculpir en ti una belleza de carácter que no podría desarrollarse de ninguna otra forma. Tus lágrimas tienen un valor eterno, le importan a Dios, son parte de su plan para tu vida. Y un día, cuando estés en su presencia en la eternidad, cuando toda lágrima sea enjugada de tus ojos, entenderás perfectamente cómo cada gota que derramaste contribuyó a la obra maravillosa que Él hizo a través de tu vida. Hasta entonces, puedes descansar en la certeza de que tienes un Salvador que lloró primero, que comprende perfectamente cada lágrima tuya, que transformó sus propias lágrimas en tu salvación y que está trabajando constantemente para transformar tus lágrimas en instrumentos de su gloria y bendición para tu vida y para las vidas de quienes te rodean. Ya no tienes que avergonzarte de tus lágrimas, ya no tienes que disculparte por tu sensibilidad, ya no tienes que fingir que eres más fuerte de lo que realmente eres. Tienes un Salvador que lloró, y eso lo cambia absolutamente todo sobre cómo puedes vivir tu fe, expresar tus emociones y experimentar la presencia de Dios en tu vida. Tus lágrimas tienen precedente divino, tienen dignidad espiritual, tienen propósito eterno. Y cuando comprendes esto de verdad, cuando permites que esta revelación transforme tu corazón, descubres una libertad y una paz que quizás nunca antes habías experimentado. Descubres que puedes ser completamente humano y completamente
espiritual al mismo tiempo, porque eso fue exactamente lo que Jesús fue para ti. Si sientes tu corazón siendo transformado por esta revelación, deja tu me gusta y comparte esta esperanza con alguien que necesita saber que sus lágrimas le importan a Dios. Llegamos al final de nuestro viaje juntos, y mi corazón rebosa de gratitud por haber compartido contigo estas verdades preciosas sobre las lágrimas de Jesús. Cuando comenzamos nuestra conversación, quizás nunca te habías detenido a pensar profundamente en el hecho de que el Hijo de Dios lloró. Ahora, espero que esta revelación haya tocado tu alma de una forma que transformará para siempre la manera en que ves tus propias lágrimas y tu relación íntima con el Padre Celestial. Hemos caminado juntos por 3 momentos sagrados en la vida de Jesús, 3 ocasiones en las que Él permitió que sus emociones más profundas se revelaran para que pudiéramos comprender aspectos del corazón de Dios que de otra manera permanecerían ocultos para nosotros. Cada una de estas lágrimas nos enseñó algo diferente, pero todas convergen en una única verdad transformadora. Tienes un Salvador que comprende perfectamente cada aspecto de tu experiencia humana porque Él la vivió primero. Cuando contemplamos a Jesús llorando ante la tumba de Lázaro, descubrimos que tenemos un Dios que no permanece distante de nuestro dolor presente. Él entra por completo en nuestro sufrimiento, comparte nuestra angustia, siente profundamente nuestra pérdida. Esas lágrimas nos enseñaron que es posible tener una fe absoluta en la resurrección futura y aún así honrar el dolor que sentimos hoy. Nos liberaron de la mentira de que la espiritualidad madura significa ausencia de emoción, revelándonos que podemos llorar y creer al mismo tiempo, que podemos lamentar y tener esperanza simultáneamente. Esas lágrimas de Jesús ante la tumba se convirtieron para nosotros en una promesa de que no existe situación en nuestra vida que esté fuera del poder resucitador de Dios. Nos aseguran que cada momento de muerte simbólica que experimentamos está preñado de posibilidades de vida nueva. Cuando lloras por relaciones muertas, sueños enterrados, esperanzas sepultadas, puedes tener la certeza de que tus lágrimas hacen eco de las lágrimas que Jesús derramó ante aquella tumba y llevan la misma promesa de resurrección. Después caminamos juntos hasta aquel momento conmovedor en que Jesús se acercó a Jerusalén y lloró sobre la ciudad que tanto amaba. Allí descubrimos que tenemos un Salvador con un corazón pastoral, que sufre cuando aquellos que ama se alejan de sus caminos. Esas lágrimas nos revelaron que el corazón de Dios nunca se rinde con nosotros, incluso cuando nosotros nos rendimos con Él. Nos mostraron que no existe persona por la que oramos que esté fuera del alcance de la misericordia divina. Esas lágrimas sobre Jerusalén se convirtieron para nosotros en una fuente de esperanza renovada en nuestra intercesión. Cuando lloramos por hijos que se han alejado de la fe, por cónyuges que han endurecido el corazón, por amigos que han elegido caminos destructivos, nuestras lágrimas se mezclan con las lágrimas que Jesús derramó sobre aquella ciudad. Y así como muchos de los que rechazaron a Jesús en aquel tiempo se convirtieron después de la resurrección, podemos confiar en que nuestras lágrimas de intercesión también producirán frutos en el tiempo determinado por Dios. Y entonces llegamos a aquel momento más intenso de todos, cuando Jesús derramó lágrimas de sangre en el huerto de Getsemaní. Allí descubrimos la profundidad inimaginable del amor divino, un amor dispuesto a asumir sobre sí todo el peso de nuestra culpa, toda la intensidad de nuestro dolor, toda la extensión de nuestra separación de Dios. Aquellas lágrimas de sangre nos revelaron que no existe ni un solo momento de sufrimiento en nuestra vida que Jesús no haya asumido voluntariamente sobre sí. Esas lágrimas de sangre se convirtieron para nosotros en la garantía más absoluta de perdón y aceptación. Cada gota que Jesús derramó aquella noche fue derramada específicamente por nuestros momentos más oscuros, por nuestros fallos más profundos, por nuestros dolores más intensos. Cuando la culpa intenta atormentarnos, cuando la vergüenza susurra que somos inaceptables, cuando el miedo sugiere que Dios puede estar decepcionado con nosotros, podemos mirar las lágrimas de sangre de Getsemaní y tener la certeza absoluta de que somos completamente amados, totalmente perdonados, perfectamente aceptados. A lo largo de nuestro viaje, descubrimos también que estas lágrimas de Jesús no fueron accidentes emocionales, sino revelaciones intencionales del carácter divino. Redefinieron nuestra comprensión sobre la fuerza espiritual,
mostrándonos que la verdadera fuerza no es la ausencia de emoción, sino la capacidad de sentir profundamente y aún así seguir amando y sirviendo. Revolucionaron nuestra perspectiva sobre la oración, enseñándonos que podemos llevar no solo nuestras peticiones a Dios, sino también nuestras lágrimas, nuestros miedos, nuestras angustias más profundas. Aprendimos que nuestras lágrimas tienen precedente divino, dignidad espiritual y propósito eterno. Descubrimos que cuando lloramos por las razones correctas, de la manera correcta, nuestras lágrimas se convierten en instrumentos de intercesión, puentes de compasión, semillas de transformación. Comprendimos que Dios no desperdicia ninguna de nuestras lágrimas, sino que las recoge, las santifica y las transforma en instrumentos de su gracia. Más que eso, descubrimos que nuestras propias experiencias con las lágrimas nos cualifican para ministrar consuelo divino a otros corazones heridos. Nuestra sensibilidad emocional no es una debilidad a superar, sino un don a ser santificado y usado para la gloria de Dios. Nuestra capacidad de llorar con los que lloran puede ser exactamente lo que abrirá puertas para tocar vidas a nuestro alrededor con el amor transformador de Cristo. Y quizás el descubrimiento más liberador de todos haya sido comprender que podemos ser completamente auténticos en la presencia de Dios. No necesitamos usar máscaras religiosas. No necesitamos fingir una espiritualidad artificial. No necesitamos esconder nuestra vulnerabilidad. Jesús lloró, y eso nos da permiso para ser reales con Dios, para acudir a Él no solo con nuestras victorias, sino también con nuestras derrotas. No solo con nuestra fuerza, sino también con nuestra fragilidad. Conscientes de que Él es poderoso donde somos débiles. Hoy puedes descansar en la certeza de que tus lágrimas le importan a Dios. No son señales de debilidad espiritual, sino expresiones de una humanidad que es completamente comprendida y aceptada por tu Creador. Cuando lloras, no estás solo, porque tienes un Salvador que lloró primero. Cuando sufres, no estás abandonado, porque tienes un Redentor que asumió sobre sí todo tu sufrimiento. Cuando te sientes perdido en tu dolor, puedes encontrar dirección, sabiendo que tus lágrimas están siendo transformadas en instrumentos de la gloria divina. Si hoy estás pasando por un valle oscuro, si las lágrimas han sido tus compañeras constantes, si te has preguntado dónde está Dios en medio de tu sufrimiento, quiero que sepas que Él está más cerca de ti que nunca. Está en tus lágrimas, porque las lloró primero. Está en tu dolor, porque lo asumió sobre sí. Está en tu lucha, porque luchó la batalla definitiva y venció para que pudieras tener esperanza incluso en los momentos más difíciles. Tus lágrimas no son evidencia de la ausencia de Dios, sino de la presencia íntima del Espíritu Santo en tu vida. El mismo Espíritu que consolaba a Jesús en su sufrimiento está contigo ahora, gimiendo a tu favor de maneras que no pueden expresarse con palabras, intercediendo por ti con una compasión que sobrepasa todo entendimiento humano. Y si hoy estás llorando por alguien que amas y que está lejos de Dios, quiero que sepas que tus lágrimas no están cayendo en el vacío. Se están uniendo a las lágrimas que Jesús derramó sobre Jerusalén, creando una corriente de intercesión que atraviesa los siglos. Dios está trabajando tras bambalinas en la vida de esa persona, usando tus oraciones, tus lágrimas, tu amor persistente como instrumentos de su gracia transformadora. El camino de la fe no es un camino sin lágrimas. Es un camino donde nuestras lágrimas adquieren un significado eterno, porque son compartidas con aquel que lloró por nosotros y después murió y resucitó para darnos vida eterna. Es un camino donde nuestro dolor se transforma en propósito, donde nuestro sufrimiento se convierte en sabiduría, donde nuestras lágrimas se vuelven semillas de bendición para nosotros mismos y para otros. Puedes confiar en que Dios tiene un plan perfecto para tu vida, un plan que incluye incluso tus lágrimas. Puedes descansar sabiendo que Él está usando cada experiencia difícil para esculpir en ti una belleza de carácter que no podría desarrollarse de ninguna otra forma. Puedes tener esperanza porque sirves a un Dios experto en transformar tragedias en triunfos, lágrimas en testimonio, dolor en propósito. Un día, cuando estemos en la presencia de Jesús en la eternidad, cuando toda lágrima sea enjugada de nuestros ojos, entenderemos perfectamente cómo cada gota que derramamos
contribuyó a la obra maravillosa que Él hizo a través de nuestra vida. Hasta entonces, podemos vivir en la certeza de que nuestras lágrimas tienen valor eterno, dignidad espiritual y propósito divino. Ahora me gustaría invitarte a un momento de oración, un momento de comunión íntima con aquel que derramó lágrimas de sangre por nuestra redención. Este es un momento sagrado, un momento para que abras tu corazón completamente ante Dios, sabiendo que Él comprende perfectamente cada emoción que estás sintiendo. Puedes llorar si lo necesitas. Puedes derramar tu corazón sin miedo al juicio. Puedes ser completamente real en la presencia de aquel que se hizo completamente real por ti. Padre Celestial, venimos a tu presencia con corazones agradecidos y emocionados por la preciosa revelación de que tu Hijo lloró por nosotros. Gracias porque Jesús no permaneció distante de nuestra humanidad, sino que la asumió por completo, incluyendo nuestras lágrimas, nuestros dolores, nuestras luchas más profundas. Gracias porque cuando lloró ante la tumba de Lázaro, estaba demostrando que tú entras por completo en nuestro sufrimiento, que no eres un Dios indiferente a nuestras pérdidas y dolores. Padre, gracias porque cuando Jesús lloró sobre Jerusalén, estaba revelando tu corazón pastoral que nunca se rinde con nosotros, incluso cuando nos alejamos de ti. Gracias porque esas lágrimas nos dan la esperanza de que no existe persona por la que oremos que esté fuera del alcance de tu misericordia infinita. Fortalece nuestra fe mientras intercedemos por aquellos que amamos y que aún no conocen tu amor transformador. Y Padre, con corazones rebosantes de gratitud, te damos gracias por las lágrimas de sangre que Jesús derramó en Getsemaní. Gracias porque cada gota fue derramada específicamente por nuestros pecados, nuestros dolores, nuestras angustias más profundas. Gracias porque cuando Él asumió sobre sí todo el peso de nuestra culpa y separación, estaba comprando para nosotros un perdón completo, una aceptación total, un amor incondicional. Señor, te pedimos que esta revelación sobre las lágrimas de Jesús transforme por completo nuestra perspectiva sobre nuestras propias lágrimas. Ayúdanos a comprender que llorar no es señal de debilidad espiritual, sino la expresión de una humanidad que es completamente comprendida por ti. Libéranos de la vergüenza que a veces sentimos por nuestras emociones y enséñanos a procesarlas en tu presencia, permitiendo que tú las transformes en instrumentos de tu gracia. Para aquellos que están pasando por momentos de dolor hoy, derrama tu consuelo sobrenatural. Que sientan tu presencia de forma tangible, que sepan que no están solos en su sufrimiento. Recuérdales que Jesús lloró primero, que Él comprende perfectamente cada lágrima que derraman, que está obrando para transformar todo dolor en propósito, todo sufrimiento en testimonio de tu fidelidad. Para aquellos que están intercediendo por seres queridos que están lejos de ti, renueva su esperanza. Que recuerden las lágrimas que Jesús derramó sobre Jerusalén y confíen en que tú estás trabajando tras bambalinas en la vida de aquellos por quienes oran. Usa sus oraciones, sus lágrimas, su amor persistente como instrumentos de tu gracia transformadora. Padre, te pedimos que nos enseñes a llorar por las cosas correctas, de la manera correcta. Desarrolla en nosotros un corazón como el de Jesús, sensible al dolor de los demás, compasivo con los perdidos, quebrantado por las injusticias de este mundo. Que nuestras lágrimas se conviertan en puentes de compasión, instrumentos de intercesión, semillas de transformación. Ayúdanos a comprender que nuestro sufrimiento no se desperdicia cuando te lo ofrecemos a ti, que nuestras experiencias con el dolor nos cualifican para ministrar consuelo divino a otros corazones heridos. Usa nuestra sensibilidad emocional como un don santificado para tu gloria, una puerta abierta para tocar vidas a nuestro alrededor con tu amor transformador. Señor, te entregamos nuestras lágrimas pasadas, presentes y futuras. Santifícalas, transfórmalas, úsalas para tu gloria. Que cada gota derramada en tu presencia se convierta en una perla preciosa en tu reino, una inversión en propósitos eternos que aún no podemos ver completamente. Te pedimos especialmente por aquellos que hoy se sienten abrumados por la culpa o la vergüenza. Recuérdales las lágrimas de sangre que Jesús derramó en Getsemaní, asumiendo sobre sí toda la condena que merecían. Que sepan que son completamente perdonados, totalmente aceptados, perfectamente amados. Rompe las cadenas de la condenación
y libéralos para vivir en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Y Padre, te pedimos que nos ayudes a vivir en el descanso que viene de saber que estamos en manos de un Dios que tiene un historial perfecto de transformar lágrimas en testimonio, tragedias en triunfos, muertes en resurrecciones. Que podamos confiar completamente en tu carácter y en tu poder, sabiendo que tú estás escribiendo una historia hermosa con nuestra vida, una historia que incluirá incluso nuestras lágrimas como capítulos importantes de tu gracia. Llena nuestros corazones con tu paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que viene de saber que somos completamente conocidos, totalmente comprendidos, perfectamente amados por ti, que podamos descansar en la certeza de que nuestras lágrimas te importan, que nuestro dolor tiene propósito en tus planes, que nuestro sufrimiento está siendo transformado en algo hermoso para tu gloria y nuestro bien. Padre, te damos gracias porque podemos ser completamente auténticos en tu presencia. No necesitamos usar máscaras, no necesitamos fingir que somos más fuertes de lo que realmente somos. Podemos venir a ti tal como estamos, con nuestras lágrimas, nuestros dolores, nuestras luchas, sabiendo que seremos recibidos con amor incondicional y gracia abundante. Y Señor, mientras esperamos aquel día glorioso en que estaremos en tu presencia en la eternidad, cuando toda lágrima sea enjugada de nuestros ojos, ayúdanos a vivir con una esperanza renovada. Que sepamos que cada lágrima derramada hoy está contribuyendo a la obra maravillosa que tú estás haciendo en nuestra vida y a través de nuestra vida. Te entregamos nuestros corazones, nuestras lágrimas, nuestra vida por completo. Haz con nosotros según tu voluntad. Úsanos como instrumentos de tu gracia. Transfórmanos cada vez más a la imagen de Jesús, aquel que lloró por nosotros y después murió y resucitó para darnos vida eterna. En el nombre de Jesús, aquel que lloró, aquel que murió, aquel que resucitó, aquel que intercede por nosotros hoy a tu diestra, oramos. Amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Que salgas de este momento sabiendo que eres completamente amado, totalmente aceptado, perfectamente comprendido por el Dios que lloró por ti. Que tus lágrimas nunca más sean motivo de vergüenza, sino expresiones sagradas de una humanidad redimida por el amor divino. Recuérdalo siempre. Tienes un Salvador que lloró, y eso lo cambia absolutamente todo.